La atmósfera de la Tierra. El hecho de que la superficie de la Luna esté cubierta de cráteres producidos por el impacto de meteoritos, es obvio para nosotros hoy en día. En la Tierra los cráteres producidos por impactos son pocos y espaciados, aunque la Luna no está lejos de nosotros. Resulta que la Tierra ha recibido tantos meteoritos como la Luna, pero la presencia de la atmósfera ha determinado el destino de muchos de ellos. Los meteoritos pequeños se extinguen en la atmósfera antes de alcanzar la Tierra. Aquellos que golpean la superficie y crean un cráter producido por el impacto, se nos pierden de diferentes maneras. Los cráteres son rápidamente erosionados por el clima generado en la atmósfera. De esta manera, la evidencia desaparece. La Luna, en cambio, no tiene atmósfera, y por consiguiente cada meteoro dirigido a ella, la golpea, produciendo los cráteres que han permanecido esencialmente sin cambios durante 4 billones de años. Composición de la atmósfera de la Tierra. Los antiguos griegos consideraban el aire una de las 4 sustancias elementales. Junto con la tierra, el fuego y el agua, el aire estaba visto como un componente fundamental del universo. Ya al principio de los años 1800, sin embargo, científicos como John Dalton reconocieron que la atmósfera estaba, en realidad, compuesta de varios gases químicos distintos. Él fue capaz de separar y determinar las cantidades relativas dentro de la atmósfera inferior. Dalton pudo, fácilmente, discernir los componentes más importantes de la atmósfera: nitrógeno, oxígeno y una pequeña cantidad de algo incombustible, que después se demostró que era argón. El desarrollo del espectrómetro en los años 1920 permitió a los científicos encontrar gases que existían en concentraciones mucho menores en la atmósfera, como el ozono y el dióxido de carbono. Es una mezcla de nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, y otros gases, 1%, que rodean la Tierra. Aunque ambos, el nitrógeno y el oxígeno, son esenciales para la vida humana en el planeta, tienen poco efecto en el clima y en los procesos atmosféricos. Los componentes variables, que suman menos que el 1% de la atmósfera, tienen una influencia mucho mayor en el clima a corto y a largo plazo. El calentamiento global, por otra parte, es un proceso distinto que puede ser causado por el aumento de gases de invernadero en la atmósfera. Aparte de los gases, la atmósfera también contiene materias particulares como el polvo, ceniza volcánica, lluvia y nieve. Estos son, por supuesto, altamente variables y son generalmente menos persistentes que las concentraciones de gas, pero pueden permanecer a veces en la atmósfera durante relativamente largos periodos de tiempo. Ceniza volcánica de la erupción de 1991 del Monte Pinatubo en las Filipinas, por ejemplo, oscureció los cielos del globo durante más de un año. Aunque los componentes mayores de la atmósfera varían muy poco hoy en día, han cambiado dramáticamente durante toda la existencia de la Tierra, más o menos 4-6 billones de años. La atmósfera inicial era muy diferente a la actual, que es una capa de aire que sostiene la vida. La mayoría de los geólogos creen que los principales constituyentes en ese entonces eran el gas nitrógeno y el dióxido de carbono, pero no el oxígeno libre. Es más, no hay evidencia de oxígeno libre en la atmósfera hasta hace 2 billones de años, cuando la bacteria que realiza la fotosíntesis evolucionó y empezó a tomar el dióxido de carbono atmosférico soltando oxígeno. La cantidad de oxígeno en la atmósfera ha aumentado de manera constante de 0% hace 2 billones de años a 21% hoy en día. Actualmente tenemos el monitoreo continuo de la atmósfera por satélite y el radar Doppler que nos comunican si vamos a tener lluvia o no. Antiguamente, sin embargo, las medidas atmosféricas eran pocas y espaciadas. Hoy, las medidas como la temperatura y la presión no solo nos ayudan a predecir el clima, sino también nos ayudan a ver los cambios a largo plazo en el clima global. Sin embargo, los primeros científicos de la atmósfera estaban menos preocupados con las predicciones climáticas, y más interesados en la composición y estructura de la atmósfera. A través del examen de las medidas recolectadas por la radiosonda y naves aéreas, y después por cohetes, los científicos se dieron cuenta que la atmósfera no era uniforme. Mucha gente ya se había dado cuenta que la temperatura disminuía con la altura. Si alguna vez usted ha escalado una alta montaña, sabrá que debe llevar una chaqueta para ponerse en la cima aunque haga calor en la base.
Sin embargo, no sería hasta el inicio de los años 1900 que las radiosondas revelaron una capa, aproximadamente 18 kilómetros sobre la superficie, donde la temperatura cambiaba abruptamente y empezaba a disminuir con la altura. El descubrimiento de este cambio produjo la división de la atmósfera en capas basadas en sus propiedades termales. La atmósfera se divide en termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera, y los bordes entre estas capas son definidas por cambios en gradientes de temperatura. La presión atmosférica puede ser imaginada como el peso de una columna recubierta de aire. Al contrario que la temperatura, la presión disminuye exponencialmente con la altura. Por lo que sabemos, aunque otros planetas tienen atmósferas, la presencia de oxígeno libre y vapor de agua hace que nuestra atmósfera sea única. Estos componentes animaron y protegieron la vida mientras se desarrollaba sobre la Tierra, no solamente porque proveían oxígeno para la respiración, sino también porque protegían a los organismos de rayos UV dañinos e incineraban los pequeños meteoros antes de golpear la superficie. Así que tus amigos de los chilaquiles te invitan a que cuides nuestro planeta y lo que le costó miles de años en regular. Chao.